seguimos adelante. Quería, los videos, ya los 3 tenemos, ¿verdad? Sí. Los 3 videos están en YouTube, y en el caso de el hermano Jeffrey, el hermano Román, tuvimos 2 partes, la parte de la enseñanza y la parte de preguntas y respuestas. Lo dividimos eso para que no diga, ay, 2 horas es demasiado, no tengo tiempo. No, es 1 hora y luego 1 hora de preguntas y respuestas. Esa segunda cosa lo puede utilizar en otro día, en otra ocasión. Si tienen la paciencia, todas las 2 horas como lo hicimos ayer, ¿verdad? Entonces, esperamos tener todo eso. Hermano, ¿ya puso las notas también en la línea? No, esa falta, que me las Okay. dé. Sí. De nuevo les digo, hermanos, las notas las ponemos en línea también para que lo siga con las notas, con el sencillo motivo de que usted escuche y luego escudriñe y diga, ¿qué hombre está diciendo estas tonterías, verdad? Yo tengo de tal y tal punto de vista. Muy bien, hermano. Escudriñe sus escrituras, llegue a la conclusión o mía o de otra persona, o modificar la suya, la mía y otro. El propósito es acomodarnos correctamente a las Sagradas Escrituras, y un solo hombre no tiene todas las soluciones, pero en la presencia de muchos consejeros como los hermanos pastores que tenemos aquí, pues hay sabiduría. Entonces ahí tienen sus notas, no se preocupen, hermanos. Entonces por eso quiero empezar desde el principio, pero repaso rápido, para que tengan todo el panorama y luego puedan pasar a los videos. Primero tenía que hacerles la pregunta que si estamos en los últimos tiempos. El autor de los Hebreos dice en Hebreos 1:2, en tiempos pasados Dios habló nos habló a nosotros en diversas formas, pero el 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La Biblia en las Américas no dice en estos postreros días, dice en estos últimos días. Otra, la Nueva Versión Internacional, en estos días finales. Y luego otra dice en estos últimos tiempos. Eso nos da a entender claramente que estamos en los últimos tiempos, pero ya llevamos 2000 años. Y como para mi vida, para hoy, no parece tener una aplicación muy directa. Entonces lo que hice era darle 7 puntos que usted puede ver a su alrededor, que le dice, sí, estamos en los últimos tiempos. El primero, el Estado de Israel. Ezequiel 37:11, dice Ezequiel, hijo de hombre, todos estos huesos son de la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, somos de todos destruidos. Por tanto profetiza, dice Dios a Ezequiel, diles, así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, haré subir de vuestros sepulcros y os traeré a la tierra de Israel. 1948, el 10 de mayo, yo nací el 3 de mayo. Para los que sepan y quieran hacer algo. Del 48, yo el del 51, pero no hagan números, hermanos. Estuvo en la misma época cuando yo nací y todo el mundo estaba hablando de ese evento. Con gran sorpresa, muchos con gran temor y temblor. La Biblia es verdadera. Dios es verdadero. Dios cumple su palabra. Y hay tanto que yo no cumplo, y vale más ponerme al día con el Señor, porque
Ahí dice que Él viene otra vez. Si formó Israel, Él viene otra vez. Algo que empezó desde el Señor Jesucristo, la llegada del Espíritu Santo. Todos los profetas, bueno, mayormente Isaías, Jeremías, Ezequiel, profetizaron que Dios nos iba a dar su Espíritu, un nuevo pacto y el Espíritu de Dios en nosotros. Se cumplió, Cristo lo cumplió todo, y ese Espíritu lo tenemos ya hoy en nuestro corazón. Cada vez que Él nos guía, sabemos, estamos en los últimos tiempos. Nos dio el Espíritu para llevar el Evangelio a lo último de la tierra, y yo tengo muestra aquí en mi corazón de que estamos en los últimos tiempos. Lo más que cumplimos esa gran comisión, lo más que sabemos que ya viene pronto. En las noticias, hermanos, ya los últimos 50 años se está formando un gobierno mundial, un gobierno global. Las Naciones Unidas, su único deseo es unir el mundo. Como que se han hecho muy buen trabajo, ¿verdad, hermano? Son los más culpables por todos los países donde entran de toda clase de inmoralidad. Pero, como sinvergüenzas que son, no les da pena para nada. Siguen exigiendo que todas las naciones tienen que unirse uno para que sea más eficiente el gobierno. Lo único que necesitamos es calmar un poquito a los dictadores, las dictaduras como Rusia, Irán y Cuba, seguro. Y a la vez calmar también las democracias del mundo como es México, Estados Unidos y muchos otros países, que se les estorba porque el pueblo quiere votar, el pueblo quiere decidir. No, eso es peligroso. Nosotros sabemos lo mejor, nosotros vamos a hacer eso. Entonces, en lugar de una dictadura, tenemos una cúpula de dictaduras. Y como es el ser humano, nunca se queda en un comité. Siempre, entre todos, quiere ser el mandamás. Y así va a suceder un dictador mundial. 10 naciones empiezan y luego se conquistan 3, hay 7, y luego entre los 7 sobresale un octavo y él es el que se declara rey de todo. Ese es el fin. Y con ese fin, hermanos, nosotros el pueblo sufrimos. Y todo eso se está dando ya. Las naciones entre las 10 que van a formarse es Irán, es la región de Irak, es la parte de Rusia y más que nada Turquía. El dictador de Turquía, aunque dice que es democracia, él quiere ser el mandamás. Irán, el ayatollah, quiere ser el mandamás. Y por supuesto Putin de Rusia quiere ser. Y ahí va a estar la lucha, pero lo que les digo es, esas son las naciones que Dios profetizó que iban a formar la parte de esa cúpula de 10 naciones. Esos son los jugadores en los últimos tiempos, ya están presentes. Entonces ese control mundial lo vemos ahorita en el periódico. Y les sigo diciendo, hermanos, se lee su Biblia con él en una mano y el periódico en la otra para poder tener el sentir de cómo estamos, cómo vamos. Una mucho más peligrosa, la moneda, hermanos. Estados Unidos ha tenido la moneda principal en todo el mundo porque eran justos, eran responsables, y todo el mundo cambió al dólar como la moneda de reserva. Entonces todos los que quieren más estabilidad en su moneda, en su país, compran dólares, o mejor dicho, compraban. Desde aquel tiempo Rusia y China han querido tomar ese lugar, de los rubles o de los yuans de China. Pero China ya lo logró. Lo que hizo China es que puso todos sus 1,000 millones de habitantes en una
moneda digital. Esa moneda digital se transfiere por una tarjeta de crédito que solo es tuya, tu nombre, nadie más la tiene. Conocen Bitcoin, ¿verdad, hermanos? Bitcoin se formó porque cada vez que imprime dólares en Estados Unidos, la moneda se devalúa, baja más y más de valor. Están imprimiendo no millones, no billones, sino trillones de dólares. Y cada dólar que ellos imprimen, el dólar que usted tiene, en lugar de el peso o lo que sea, se devalúan. Porque no tienen producto de respaldo para eso, no tienen oro de respaldo para eso, es solamente una máquina y se están aprovechando del mundo. Pero China dice, no, ahora sí, cada uno tiene su tarjetita. El problema con eso, y por eso nació Bitcoin, que ahorita su dólar, usted puede comprar lo que le dé la gana. Tiene libertad de comprar una Biblia o una pornografía. Y nadie lo va a saber, solo Dios. En la China, esa moneda, cada cosa que usted compra, el gobierno central lo sabe. Ese libro que compró es contra el Estado. Y llegan a su puerta, lo sacan en cadenas y le quitan su tarjeta. Sin la tarjeta no puede comprar ni vender. ¿Suena familiar, no? Uh-huh. Hace 100 años, esa era pura tontería. No se podía dar una sola moneda y tan fácil la moneda y que se le ponga en la frente y en la mano. ¿Cómo funcionaría esa cosa? Nadie sabía, era un misterio. Era de burla. Todos los paganos se burlaban de nosotros. Ya ve, la Biblia dice eso. ¿Qué tontería? Pero aquí está ya, hermano. Ya la tienen y Estados Unidos va a hacer lo mismo. Lo triste es de que cuando Estados Unidos lo hace, ya está en ley, ya pasaron la ley solamente de implementarlo, que la moneda de todo el mundo se va a ir en pique, porque ¿qué van a hacer? Deben ellos trillones, más de 100 trillones de dólares al mundo. Cada persona que tiene un dólar, se lo debe a Estados Unidos. Estados Unidos se lo debe a usted, mejor dicho, que usted tiene el derecho de ir a comprar lo que sea de ellos. Pues al modificar la moneda en digital, ellos le van a poner el valor. Y adivinen qué valor le van a poner. El valor actual menos 100 trillones de dólares. Y así va a tambalear todas las economías. Porque me debía él, el gobierno me debía $1,000, ahora esos $1,000 son solo $5. Y ya no puede comprar lo que pensaba que iba a comprar. Ya no se puede jubilar con lo que pensaba que tenía. Eso es capítulo 12 de Apocalipsis. Antes, aún 10 años, hace 10 años, no podíamos hacerlo. Pero en los últimos 10 años China ya empezó eso y ahora Estados Unidos lo está siguiendo. Ya estamos prácticamente en Apocalipsis 12, pero no vamos a estar, vamos a estar antes porque nos vamos en el rapto. Pero esto nos dice que las condiciones ya están aquí. Pues solo un último, Daniel, cuando él ya termina de profetizar en el capítulo 12, Daniel dice, pero Señor, ¿cuándo todo esto que va a pasar? Se ve muy espantoso. Y como nosotros tenemos la misma pregunta, Daniel, cierre las palabras, sea el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Mucha gente andará de un lado a otro, dice la Nueva Versión Internacional. Pues con su mula, con su caballito, no había manera de ir de aquí para allá y por ningún lado. Nacía en un pueblito y se moría en ese pueblito. Sus familiares
ahí estaban a la vista todas. Ahora, hermanos, andamos por todo el mundo, hasta la luna. La ciencia ha aumentado y cada persona anda por todos lados. Andan buscando más sabiduría, pero lo que encuentran es más alejamiento de Dios, más inmoralidad, tonterías que el mundo está practicando hoy en día, y se influye inmediatamente por el internet, por el teléfono, por los viajes por todo el mundo, que en lugar de los buenos influir a los malos, ¿no? La maldad influye siempre a lo bueno. Como dice la Biblia, los santos se contamina con lo malo, no lo malo se santifica con lo bueno. Y así vamos, hermanos. Esto todo nos indica claramente que no tarda la venida del Señor. Ya estamos en ese lugar. Entonces, los apóstoles pidieron lo mismo. ¿Cuándo, Señor? El apóstol Pablo dice, algunos dicen que la resurrección ya sucedió. Mentira, dice, porque eso no sucederá. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Alguien recuerda? Hasta que no, la apostasía y todo esto, ¿no? Hasta que no llegue la apostasía. Hasta que no llegue la gran apostasía. La definí, hermanos, y vale la pena repetirla, que el texto público del diccionario la define: abandono de la fe religiosa, abandono de un partido político, abandono de sus principios o de una causa, un abandono de lo que ha profesado, una diserción total o alejamiento de la fe, de los principios o de un partido. En la teología, abandono total de la fe cristiana. Ahora, esa es la definición bíblica también, hermanos, el abandono de su fe. Y muchos han dicho que así se va a purgar la iglesia y solo los verdaderos se van a quedar. Pero aquí no dice que los paganos van a salir de la iglesia. Aquí dice que los que han recibido, aceptado la fe, ellos son los que se alejarán. Está hablando de su compañero, está hablando de miembros de su iglesia. Algunos apostatarán de la fe, dice el apóstol Pablo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Pónganle en su mente, ¿está hablando de cristianos o está hablando de paganos? Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que a Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Cristianos o inconversos? Inconversos. Unos inconversos, conversos. No, está hablando de inconversos. Está hablando primero la definición. ¿Qué es la definición, hermano? Que abandonan su fe. No dice abandonan su paganismo. No, son paganos. Y abandonan, si es una apostasía, tienen que primero haber creído, haberse involucrado. Entonces, otra cosa, a estos evitan. Si son paganos, debemos evitar al mundo, hermano. No, debemos evangelizar al mundo. A estos predícales el evangelio,
hubiera dicho si se trata de afuera. Pablo dice, yo no tengo nada que ver con los de afuera, que ellos se encarguen de sí mismos. Yo estoy interesado en lo que es la iglesia. Entonces es un abandono, hermanos, interno. Y esto nos da a entender que ahorita nuestras iglesias están pasando eso. No tanto, pero hay tantas diferentes denominaciones y todos pareciera ser que hacen lo que bien les da la gana, en lugar de tratar de enseñar y practicar y vivir la palabra de Dios. Y por eso Ángel ayer le estaba diciendo a los hermanos, nombrarte la iglesia de sana doctrina es medio chocante, porque la iglesia debe estar enseñando sana doctrina. No que tenga que poner, aquí enseñamos sana doctrina. Si es iglesia, debe estar así. No tiene que decirlo, tiene que hacerlo. Pero muchas iglesias no lo están haciendo. Muchas iglesias ya se metieron a la moda. Aquí tienen el homosexualismo aquí encima. Se viste como hombre, como mujer, el sexo opuesto. Y aquí está bienvenido y todo. Y hasta ordenan sacerdotes homosexuales y mujeres homosexuales. Todo esto está pasando de lo que se dice en la iglesia. Ahora, hay algunas denominaciones que no predican el evangelio, y no les digo que son también cristianos que ya apostataron. No, estamos hablando de evangélicos que conocen bien la palabra, la fe, y primero niegan su eficacia. No sé si Dios quiere de esto, no sé si Dios me va a ayudar con esto. No, seguramente Dios no le importa. No le importa lo mío, ¿para qué pedirle? Y ahí va deslizándose uno poco a poco. Hasta que no, ¿para qué? ¿Para qué ir a la iglesia? No me aprovecha para nada. Y es todo lo mío, ¿verdad? Para mí no me parece. A mí no me ha hecho nada Dios. A mí quizás Dios ya ni me ama. Y todo ese montón de preguntas que hace la persona que no está más muy bien cimentado en la fe. 1 Timoteo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creyó. ¿Conocen iglesias como esas, hermanos? Ya están aquí. Ya están aquí. Segunda Timoteo 2:19, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra, de los que andan ahí siempre con palabrerías, su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se metió, y trastornan la fe de algunos. Primero, creen en la resurrección, pero que ya sucedió. Están en la iglesia, hermanos. Buenos cristianos que no tienen doctrina sólida y están ahí especulando y tratando de luchar entre los hermanos y quizás hasta usando palabrotas para ganar el argumento, pero profanas y vanas palabrerías que conducen solamente a la impiedad. Y lo mismo con estos, hermanos. Pero ahora tiene el nombre aquí puesto. Imagínense su nombre aquí, hermanos. 2000 años ya de estos hermanos que seguramente, espero que se arrepintieron, hermanos. Pero ahí se quedó plasmado su nombre, ¿verdad? La apostasía, hermanos. Primero, la gran apostasía. Segundo paso de los últimos tiempos, el rapto de la iglesia. En 1 Corintios de Tesalonicenses 1, 9 y 10 dice, porque ellos, la iglesia de Macedonia, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios,
para servir al Dios vivo y verdadero y esperar en los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Una señal gigantesca, hermanos, de los últimos tiempos es la ira de Dios. Vamos a definir más allá, es el día del Señor, cuando Dios impone su ira aquí en todo maldad en este mundo. Toda la injusticia que ha pasado a través de todos los años, por fin Dios va a actuar como ha prometido y va a poner fin a toda injusticia. ¿Cómo se hace eso si todo está contaminado, hermano? Pues destruye todo el mundo. Todo el mundo se va a destruir. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, una completa destrucción de la humanidad, del medio ambiente, de los cielos, de las estrellas. Total, hermano. Eso va a ser la ira de Dios. Aquí el apóstol Pablo nos dice que esperamos a Dios. Eso se llama la doctrina de eminencia. La eminencia quiere decir que es inminente este evento, que quiere decir que puede suceder en cualquier momento, en cualquier día o año. Entonces puede suceder hoy. Y por eso anoche con el hermano Aldo les dejamos un reto medio fuerte, ¿verdad? ¿Qué clase de persona deberíamos ser si Él ya viene? Personas que se ciñen los lomos y que se enciende su lámpara y que están siempre trabajando para el Señor, aunque sea la primera vigilia, que era de 10 a 12 de la noche, y si fuera hasta la tercera vigilia, de 12 a 3. Bienaventurado aquel hombre cuyo su Señor lo encuentra trabajando así. Y el premio no lo voy a decir porque eso era en Lucas. Hoy vamos a verlo en Mateo, que van a ver que es lo mismo que estaba predicando primero al gentil y ahora al judío. Entonces esa ira venidera, hermanos, si nosotros estamos allí, nos va a destruir prácticamente a todos. Aquí dice a Jesús quien nos libra de la ira venidera. La palabra libra es un participio que quiere decir que no tiene tiempo. Nos libró, nos libra, nos librará. Lo que determina el tiempo es el verbo, y el verbo es la ira venidera. Entonces es futuro, que nos librará de cierta ira. ¿Cuál es? Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Para que todos los que crean en Él no se pierdan. ¿De qué será lo que no se pierda? Mas tengan vida eterna. Pero en el 3:36, unos cuantos versículos más, el que no recibe al Hijo, la ira de Dios ya está sobre él, porque no ha confiado en la única solución que Dios nos ha dado aquí en el mundo, a recibir a su Hijo como Salvador, y lo han rechazado. La ira ya cae sobre ellos, y va a caer sobre todos como ellos, todo el mundo de los que no han recibido a Cristo. ¿Cuál es esa ira, hermanos? No vamos a repasarlo, pero solo voy a leer un texto. Toca trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas, de oscuridad, de nubes, de sombra, de como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después él lo habrá. La Biblia en Mateo, Cristo dice lo mismo. Va a haber en Mateo 24 una tribulación tan grande, la ira de Dios,
más grande que jamás ha sucedido, más angustia que jamás se ha sentido desde el principio del hombre hasta el fin. No ha habido tiempos como ese que viene. Espantoso, hermanos. Todos los profetas hablan del día del Señor, algunos dedicados exclusivamente al día del Señor, como es Joel que leí, Sofonías, varios otros profetas que puro día del Señor, una advertencia muy específica. Los moradores de la tierra, ¿cómo van a responder? Apocalipsis 6:16. Decían a los montes y a las peñas, los moradores de la tierra, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Las buenas noticias, hermanos, que nos dice 1 Tesalonicenses 5 y el 9, que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Y aquí la palabra salvación es rescate, rescate de esa ira venidera. ¿Cómo lo va a hacer, hermanos? Con el rapto, con el rapto. Y lo bonito aquí, el rapto, dice en 1 Corintios 15, 50 hasta el fin. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, y la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio. ¿Qué quiere decir un misterio, hermanos? No como la Iglesia Católica lo dice. No, el misterio es algo que no estuvo predicado en el Antiguo Testamento, que por primera vez se está revelando. Entonces, ¿qué está revelando? Les dio un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El eufemismo de dormir, hermanos, es no todos vamos a morir, ¿verdad? No todos moriremos, pero si todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Mi versión dice instante, en un instante. Instante, sí, en un instante. A la final, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, esto mortal de inmortalidad. Y cuando esta corruptible sea vestido de incorrupción, esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces cumplirá la palabra que está escrita: sorbida la muerte en victoria, nosotros victoriosos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nada que yo hice, hermano, todo lo hizo Cristo. Así es. Al vencer a la muerte. Así que, hermanos míos, firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, porque nuestra obra no será en vano. Ahora, volviendo al texto, aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero ¿qué, hermanos? Repitan de nuevo más fuerte. Todos seremos transformados. ¿A quién está hablando? A sus hijos. A sus hijos corintios, hermano. Un hermano dormía con su madrastra. Otros hermanos chismosos, hermanas chismosas, ahí lo dice, hermano, que estaban creando pleitos y divisiones. Otros estaban demandando a otros. Montones de problemas. Menciona 5 distintos problemas que son imperdonables. Pero de repente llega a la resurrección y dice: ¿cuántos se irán? No lo digo yo, ¿verdad, hermanos? El texto bíblico dice todos. Y les digo esto porque hay doctrinas no basadas en la Biblia, que los que no estaban
vigilando lo que no tenían su mente encendida, sí, los iba a dejar aquí para purgarse un poquito, hermano. Pero si lee las 3 años y medio de sellos y trompetas, es una aniquilación completa, hermano. No van a ser purgados aquí, van a morir aquí. Y luego a los 3 años y medio se los llevan. No tiene ningún fundamento bíblico. Otros dicen, no, pero mire, la ira de Dios no empieza hasta la 7ª trompeta. Esa es la final trompeta. Bueno, la final de estos juicios, pero no es la final trompeta. Hay otra trompeta que sigue al final de la gran tribulación. No es la final trompeta. Pero segundo, no son las mismas trompetas. Dimos un estudio completo sobre cuál trompeta es, y les puedo decir que si Él nos guarda de la ira venidera, no va a ser muy buen trabajo si pasamos los primeros 3 años y medio. No, Él dice que nos va a sacar de eso, nos va a librar de esa ira. Y algunos dicen, nos va a librar dentro, pero va a haber una aniquilación completa. ¿Cómo nos va a guardar dentro? No, nos va a guardar por sacarnos. Apocalipsis 3:10 dice a la iglesia de Filadelfia, porque tú, bueno, déjenme leerla porque no quiero equivocarme. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿A qué hora estará hablando? Cuando el mundo venidero, todo será probado, todo el mundo. Un evento que jamás ha pasado y jamás pasará en su intensidad. Es la gran tribulación. Ahora, ¿solo la iglesia de Filadelfia, hermano? Si lee al final, dice el 13, el que tiene oído, oiga ¿qué? Lo que el Espíritu les dice a las iglesias. El mensaje es para todas las iglesias que jamás han existido. Yo te guardaré de esa hora que viene. Y otra vez, hora no es una hora, sino 7 años. Bien. La final trompeta, hermanos, si lee usted Números capítulo 10, allí nos define todas las trompetas. Dice Jehová en 10:1, Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo, la harás. Y luego dice, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Esa es la final trompeta, hermanos. Cuando suena la trompeta, cuando sonaba la trompeta, recuerden que los hermanos andaban en tiendas. Se tardaba para montarlas y más para quitarlas y empacar todo, y todos los animales que tenían los niños y todo. Hermanos, era una gran tarea. Sonó la trompeta, otra vez a recoger. ¿Cuántas veces sonaba la trompeta en esos 40 años, hermano? A veces después de un día, a veces después de un año, unos cuantos años, nunca sabían. Podía suceder cualquier momento, hermanos. Sonaba la trompeta para arriba, sonaba segunda vez el toque, a moverse. Esa es la final trompeta, la que va a poner en orden primero el pueblo de Dios, primero los muertos en Cristo, vengan, segundo los que viven, y la trompeta final, todos a movernos, a estar con el Señor para siempre. Entonces no tiene nada que ver con esa trompeta. Nehemías, hermanos, cuando él 4:20 estaba luchando para construir los muros del templo y los enemigos los rodeaban por todos lados y les advirtieron, si ustedes construyen los vamos a atacar y los vamos a matar a todos. No se asustaron, dijeron, nuestra arma en una mano y la pala en otro lado.
trabajar y velar. Y el lugar donde oyeres el sonido de trompeta, reuníos allí con nosotros y nuestro Dios peleará por nosotros. Y así fue, hermanos. Pero, ¿qué si fue el equivocado sonido? ¿Qué si las tiendas de Israel todas están alrededor, que eran mínimo 5 millones de personas? Toca la trompeta y se vienen todos con su arma a Moisés y a Josué. ¿Y estos qué pasó? Que no hay guerra. ¿Qué dice? Pero sonaste la trompeta. Esa era la trompeta de convocatoria. No sucedía, hermano. Porque tenía reglamento de este sonido es para esto, este para otro. El sonido de la séptima trompeta es un ángel de Dios que la toca. En esta es la trompeta de Dios con el rapto. Segundo, hermanos, y más importante, cuando Pablo escribió 1 Tesalonicenses y 1 Corintios, no había Apocalipsis. Se suena como la séptima de Apocalipsis. ¿De qué? No existía. Fue el último libro escrito y no puede ser refiriéndose a esa trompeta. Entonces, hermanos, Dios sabe claramente cuál va a ser y nosotros también lo vamos a saber. Primer evento después del rapto, hermanos. Se quedó en claro, hermanos, que todo aquel que recibe a Cristo como su Salvador será llevado. Aunque sea tan pagano como un Corinto, hermanos. Todos se irán, nos iremos. Por la misericordia de Dios, no por la victoria mía, ¿verdad, hermano? Pastor, ahí tengo una pregunta. Se nos ha enseñado que es distinto. O sea, se nos ha enseñado que si eres pagano o que eres cristiano pagano, no te vas a ir. Es la realidad. Se nos ha enseñado. Es la línea que nos enseñaron en algún momento. Sí, en todo el mundo a mí me enseñaron así también muchos. Y otros, poquitos, me enseñaron que la gracia de Dios se extiende un poquito más allá de nuestro pecado. Y el pecado que andaban con los corintios, esos pecados Dios murió por ellos también. Él no solo murió por los pasados, porque cuando Él murió, todos los pecados de los corintios y de los nuestros eran futuros. Así es de que Él sabe que están algunos aquí en pecado, quizás todos, y sabe lo que vamos a pecar mañana. Y se extiende tanto su misericordia que todos nos iremos. Y por eso tenemos que ser transformados, hermano. Uno pecó 100 veces, otro 500. No es cierto. Son más que 500. La salvación entonces no se pierde. Eso es lo que está diciendo aquí. No se pierde. Lo que le está diciendo claramente. Hermano. En Apocalipsis, en las 7 iglesias, dice que hay vencedores y hay vencidos. Sí. Los vencedores, tengo entendido que son aquellos que toman la decisión de seguir a Cristo desde que lo reciben. Pero también en el Sermón del Monte dice que hay unos que reciben a Cristo, la parábola del sembrador, que algunos se retiran, otros toman decisiones, otros les roban la palabra. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes en el arrebato se van a ir? ¿Los vencedores o los vencidos? Porque en un momento dado yo tengo entendido que la iglesia, la verdadera esposa, es aquella que toma la decisión desde un principio hasta el final seguir a Cristo. ¿Sí me explicó? Pero que a través de los 3 años y medio iban a ser purificados por tribulación. Y en el momento del cumplimiento de los 3 años y medio, entonces ahí viene por los que no tomaron la decisión antes, esos cristianos, que entre comillas nos llamamos cristinos,
que en esos 3 años y medio se van empezando a purificar por la tribulación. Dios no los está abandonando, sino los está haciendo purificando, exactamente. Entonces, cuando vengan los 3 años y medio, terminación de los 3 años y medio, en ese momento se verán las nubes y se los llevará, porque en ese momento dice que esos mismos cristianos desearán la muerte y no la encontrarán. Entonces, si algún cristiano ve de los que no tomaron las decisiones que ya hubo un arrebato y se fueron, entonces ahí entra la convicción, si es cierto, era una verdad, y ya no quisieran vivir y quisieran matarse. Por eso también dice que serán degollados, porque la única manera de morir son degollados. Tiene razón, hermano, y suena muy lógico, pero no encuentro las escrituras para convencerme. Primero, la parábola que hemos estudiado mucho aquí, las parábolas del sembrador, tiene uno que definir claramente lo que es el evangelio, que ya lo dimos 2 veces en los últimos 2 seminarios. ¿Existen esos videos, hermano? Sí, en Facebook. Porque allí explico lo que es el evangelio. Y el evangelio es una profesión. La Biblia dice de la profesión que es legítima, que es legal, que no es uno que solamente a medias recibió la enseñanza y luego ya no cumplió. Segundo, hermano, y más importante, ¿cuántos pecados tiene que hacer para ser, ¿cómo le llamó la palabra en el Apocalipsis? El de los de afuera, ¿Los vencedores o vencidos? Los vencidos, no, pero usó otra palabra más coloquial. Los cristinos. Los cristianos. ¿Cuántos pecados necesita pecar para ser cristiano? Pero dice la palabra, hermano, vamos en busca de la perfección. Seguro. Sí, entonces sin duda. Nuestro proceso y nuestro proceso es de crecimiento en un nivel espiritual, porque si lo estamos viendo de una manera de crecimiento espiritual, cuando uno recibe a Cristo, uno recibe y es emocional y quiere uno predicar el evangelio y quiere uno se siente evangelista y todo eso, ¿sí me explico? Pero ahí en el Sermón del Monte dice que van a venir y te van a robar. Satanás, la peor situación que hace Satanás es robarnos la palabra de Dios. Para que no crean. Para que no crean. Entonces, pero también Dios nos dio la libertad y el libre albedrío para tomar decisiones. Si verdaderamente quiero seguir con Cristo, o aunque ya lo recibí, no deja de ser cristiano. A eso me voy a explicar. No deja uno de ser cristiano porque uno ya lo recibió y está tomando la decisión, pero los afanes de este mundo le pueden ganar. Entonces dice la palabra, vamos en busca de la perfección. Entonces a mí la enseñanza dice, bueno, tú vas a seguir pecando porque eres humano, pero esa era mi pregunta, hermano. Vamos a seguir pecando, pero en la medida que nosotros vamos creciendo en el evangelio y conociendo las escrituras, es como uno va empezando, esto no es, esto sí es cierto, esto no. Uno va empezando a pulirse, como decía un pastor hace muchos años. Nosotros somos un diamante en bruto, pero no somos unos brutos diamantes, ¿verdad? Entonces Dios lo que está haciendo es pulir ese diamante que está en esa piedra. Constantemente la está puliendo para hacernos perfectos como Cristo fue perfecto. ¿Sí me explicó? Entonces, cada día... Y todo eso tiene perfecta doctrina, hermano. La pregunta es cuántos pecados para hacer. Esa es decisión del Señor, porque verdaderamente dice... Sí, pero tenemos que, pastores, necesitamos saber para poder decir pagano o cristiano o viceversa. Hermano, es que la decisión es de Dios, no es nuestra, ni del pastor. Porque dice la palabra de Dios, hermano, que Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces usted tampoco sabe. Entonces No, nunca yo no fue sé. salvo. Lo único- Entonces nunca fue salvo, No, así de fácil. No, porque verdaderamente... Porque nunca dejaste de pecar. Si alguien no sabe,
es la tarea del pastor de guiarlo. Y por eso tomé todo ese tiempo para mostrarles qué es el Evangelio. Y una vez que entiende qué es el Evangelio, Juan 3:16, el más famoso texto, sigue siendo nuestra base. Todo aquel que en él cree no se pierde, sino tiene vida eterna. Juan 5:24, de cierto os digo, el que cree en mí, que cree que Dios me envió, tiene tres cosas. Tiene vida eterna, no será juzgado, ha pasado de muerte a vida. ¿Cuándo sabe todo eso? Pues Jesús se lo dijo aquí. Yo escribo esto, Juan, para que sepan, que tengan la certidumbre que son salvos. La Biblia enseña certidumbre. Pero si empezamos a hablar de unos que no están cumpliendo lo suficiente, que su corazón se ha deslizado un poco por aquí, por allá, uno tiene que hacer esa la pregunta, pues, ¿cuántos pecados? El pastor le tiene que saber decir, porque si le dice, bueno, 1000 pecados, hermanos, ¿cuánto lleva? Y declararlo falso. Y vuelva aquí y arrodíllese y arrepiéntase y ya. El problema, como les dije anoche o antenoche, que cuando uno sigue volviendo y volviendo, que pequé demasiado, voy a tener que recibir a Cristo de nuevo. La Biblia no dice que volvamos a esa decisión, sino dice o evita esa clase de persona o que el diablo los zarandee, que pasó en Corinto. Lo ha entregado al diablo para que lo purifique y su alma sea salva. ¿A cuál persona? El que está durmiendo con su madrastra. Como David, un año entero, hermano, de tener a Betsabé y de asesinar a su esposo. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Pero David no murió en pecado. Él tiene el Salmo 51 y 32, ¿verdad? Que claro, arrepentimiento. Pero el tipo de 1 Corintios, no, él murió en su pecado. El diablo se llevó la vida, pero fue salvo. Es lo que dice el texto. Entonces, tengo que seguir el texto, no mis deseos, porque yo quiero condenar a medio mundo, hermano. Es mi naturaleza. Que no me hacen caso y, ay, hermano, todo este trabajo para que me... y lo tomo personal, no que me están rechazando a mí, están rechazando a Cristo. Entonces, el único requisito para el rapto es creer en el Señor Jesucristo y no perecerá. Entonces, en la parábola del sembrador, el primero cree. Y de los que creen ya en la palabra, el diablo empieza a zarandear. Y lo primero que hace con uno, los problemas del mundo se le vienen encima por aquí, por allá. Y como no tenía fuertes raíces, se fue. ¿Se fue a dónde? Si creyó, se fue al mundo, pero no al infierno. El que pegó en buena tierra, multiplica 100 veces y más. Si tomamos ese examen a todas las iglesias del mundo, que si usted ha multiplicado 100 veces, no, 50, 25. Conozco un pastor que nunca jamás había dirigido a alguien a Cristo, graduado conmigo del seminario, que tenemos que hacer obra práctica de salir y evangelizar, salir y predicar en las iglesias. Ni una sola vez. Yo estuve en una iglesia 7 años que nunca daban a perder esa pasión a nadie. Hasta más llegaron. ¿Quién llegó nuevo? ¡Ay, qué bueno! Denle un aplauso de bienvenida. Ahí cuando termine le van a regalar una Biblia. ¿Van a darle toda esa pasión? No se crucificaron. Un segundito, hermano. Esa doctrina la ha predicado famosamente la Iglesia Católica, hermano. No creen ellos en seguridad de salvación. Anatema es la persona que dice que es salvo. Entonces, la Iglesia Católica ha dicho, si no te mantienes en la iglesia, si no cumples
los sacramentos, si no haces tus giras y todo esto, no eres salvo. Como resultado, se ha multiplicado la iglesia por todo el mundo de fieles, ¿verdad? No, hermanos. Puros paganos. No funciona ese punto de vista de que si uno le dice yo creo que no eres cristiano o ciertas obras que haces o que faltas de hacer, ya te descalifica en ese sentido. Pero la Biblia, y más que nada el Evangelio de Juan, más de 100 veces la palabra creer sucede. Y con todos los escritos del Nuevo Testamento, creer y ser bautizado 2 veces, solo creer más de 100 veces en el resto del Nuevo Testamento. Entonces va a decir uno, no creer y ser bautizado para ser salvo. Un texto lo dice y hay explicaciones por qué lo dice. Otro, creer y ser bautizado y por el perdón de tus pecados. Solo un texto que dice eso. Entonces cuando una sola vez se menciona algo todo lo demás es contrario, uno tiene que decir, bueno, tengo que reevaluar esta única vez o estas 2 veces. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando vemos toda la gran evidencia del Evangelio de Juan. Él solo escribió por una razón, hermanos, ¿cuál fue? Para que tengamos, creer en Él y tengamos vida eterna. Y no en vano lo hizo, porque como dije anoche, con la samaritana, si supieras el don de Dios y quién es el que te pide, tú le pedirías agua viva. ¿Por qué le habla de agua, hermano? Ahí está en el pozo. Viene a pedir a sacar agua, pero viene a mediodía. ¿Por qué a mediodía? Porque es rechazada por toda la gente del pueblo, por su estilo de vida. Y tiene que venir en horas donde no hay nadie. Pero por casualidad, y no es por casualidad, dice el capítulo 2:1, a Cristo que le urgía ir por Samaria, que esa es la palabra que tenía que ir, es una palabra de soberanía de Dios, la soberanía, voluntad de Dios, le urgía ir a Samaria. Habla del nacer de nuevo. Nicodemo ya ve que habla, pues dice, es que no ha nacido de nuevo. Es cierto, exacto. Igual que las samaritanas. Buen sacerdote y leía su Biblia y todo lo demás. Con Nicodemo, Jesucristo le dijo que hay que hacer, hay que nacer de nuevo. Pero ni entiendo yo lo que estás diciendo. Pero a la mujer le habló en términos de que entendía. Agua viva. Y de un traguito nomás, un traguito, y de tu interior brotará ríos de agua viva. La mujer, dame de esta agua. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Para no tener que volver. Ese es el Evangelio, no tener que volver jamás. Y una pagana lo dice, la sana doctrina. Hermano. Dice, perdón, una parte de la escritura y se me queda bien claro, ¿no? Que dice, basta ya tu vieja manera de vivir. O sea, ya viviste, ya hiciste, ya. No, en Efesios 2 en adelante habla de una transformación y dice, ya no andéis como los gentiles, ignorantes, que no conocen de Dios como antes nosotros vivíamos estando muertos, pero ahora en Cristo, pues yo veo que el Señor nos deja bien claro y habla de eso, ¿no? De una transformación, dejar que esa metamorfosis haga efecto en nuestras vidas. Sí, y Apocalipsis, hermano, habla a las 7 iglesias. Él supone de principio a fin que son cristianos. Los únicos de la iglesia de Satanás que son falsos profetas, pero el mensaje es para nosotros, la iglesia, y nos va a rechazar en el sentido
de galardones, que es lo que la doctrina que sigue ahorita. Que el que es fiel no solo va a ser salvo, no solo se va al rapto, pero llegando al cielo va a haber una gran, no cronología, sino división, que muchos opinan falsamente que todos vamos a ser iguales en el cielo. Pero Dios no creó este ambiente del mundo como para borrarlo todo, no. Va a haber un orden bastante estricto, igual que un ejército, peor que un ejército. El diablo y el ejército de Dios están en perfectos reglamentos, todo lo que hacen está en armonía perfectamente con Dios siempre, y uno no se desvía por la derecha y la izquierda. Esa persona más fiel va a ser el coronel, va a ser el general. Su corona, por tamaño de corona, a cantidad de corona, va a distinguir su rango. Usted 5 ciudades, 10 ciudades, como dijo en las minas. Pero el siervo fiel y prudente, sobre todo lo pondré. ¿Y qué? El siervo infiel, inútil. Pues ahí va a estar el rincón del reino, sirviendo, pero no la misma capacidad y menos la misma libertad que tenía aquí para mostrarle el amor a su Señor. Entonces, Los talentos, ¿verdad? Ahí, Talentos iguales. entonces, hermano, ¿quién es la esposa y quiénes son los que están con su palmerita delante del trono? Gocémonos y alegrémonos. El ¿Quién es la 19, esposa? porque han llegado las bodas del Cordero y a la novia se le ha concedido vestirse como, hermano, De lino fino. blanco y resplandeciente. El lino fino es las obras de los santos. Pero entonces, ¿quiénes son los que están enfrente del trono? Primero, hermano, el vestido, Sí, va a ser sin lino. mancha y sin arruga, dice. Entonces la iglesia va a cumplir en general. Va a haber suficientes obras para ponerse de blanco. Pero van a haber suficientes personas menos dignos que van a ser arrastrados en la boda, porque todos vamos a llegar al matrimonio porque somos esposa del Cordero. Ok, pero ¿quiénes son los que están al frente? ¿Quiénes son esos? O sea, para allá voy. Ok. Bienaventurados los que son invitados a las bodas del Cordero. Esos son los del frente. Y los que entran a las bodas del Cordero, ahí está la mesa directiva como esta, ahí está el Cordero, ahí está su novia, simbólica, y aquí está su directiva, aquí están todos los hermanos. La mesa va a ser grande, hermano. Sí. Esos son los que van a estar enfrente. Pero el que tiene que servir el pastel está allá atrás, el basurero, el tiene que servir el basurero. A eso es a lo que yo- vas allá atrás. A eso es a los que yo me refiero. ¿Quiénes son? O sea, no he recibido una respuesta. El ¿Quiénes siervo son los infiel. que, como dicen, los que van a estar hasta el final? Y ¿quiénes son? Anoche y hoy vamos a ver. Ok, a lo mejor estoy adelantando mucho. El fiel, el siervo infiel, el que puso a golpear a sus siervos y emborracharse y todo, pondrá su parte con los infieles. Le dije anoche la palabra parte. Lucas lo escribió en Lucas, y por eso lo di allí. Aquí Mateo lo escribe, pero copia de Lucas, porque Lucas usa la misma palabra en Lucas 15 para describir el deseo del hijo pródigo. Papá, dame qué? La parte Que me corresponde. La herencia. Esa palabra se usa para herencia. ¿Cuál va a ser su herencia? Con los otros infieles, en el rincón allá. Los que media vez trabajaron, los que solo 5 minas ganaron, entran, pero ningún elogio. Los que sirven el pastel y todo esto llegan con el rostro del Señor de vez en cuando.
Por pero ejemplo, no constantemente como... Por ejemplo, los que solo se concentraron en llegar a la iglesia y oír, y ya vine, ya me voy, adiós, gracias. No importa, vino, no me meto con nadie, pero no paso de ahí. Alguien tiene que sacar la basura. Pero no ganaron almas, no predicaron el evangelio, no hicieron nada. Y alguien le tiene que servir al rey. Es que todo lleva un orden, así como dice. Orden exacta. Y adicionalmente, pastor, ¿recuerdan cuando sale el jefe y contrata y le paga lo que él quiere? Uno lo contrata la primera hora, la segunda hora, la tercera hora. De él depende básicamente. Pastor, me dejan leer aquí Dale, hermano, disculpe que me el 7, 3:20, dice aquí, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Dice en el 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, el que venciere, ¿verdad? El que venciere. y guardaré mis obras hasta el fin. Es lo que yo canso a discernir aquí, el que venciere. Esos yo me imagino que son los que van a estar, la pregunta de el que venciere hasta el final. Así lo dice. Así está. Lo Entonces invitaré son los que se a van a mi lado y sentar cenaré con él. aquí al trono. Imagino que los que no vencieron, aquellos, pues son los que van a quedar afuera, o sea, allá o arrinconados, ¿verdad? Los que vencieren, ¿verdad? Porque dice que en la palabra de Dios que nuestras obras por fe, hago la aclaración, por fe, serán pasadas por fuego. Si seno, madera y hojarasca se destruirán por el Esa es la fuego. base de dando Pero si son oro, si nuestras obras por fe son oro, plata, serán purificadas. Entonces, Por fuego, sí, sí. exactamente. Entonces, a eso es a lo que yo me estaba refiriendo, hermano. Que en un momento dado, la verdadera esposa son los que se van a ir en el rapto, y los que se quedaron, que no cumplieron, o que su proceso de purificación en los 3 años y medio, se van a dar cuenta. Eso es para mí, y a lo mejor estoy aprendiendo otra cosa más con usted, son los que van a estar enfrente, porque como usted dice, alguien tiene que sacar la basura, y ellos son los que verdaderamente no tomaron la decisión, y entonces nada más van a estar al frente, no van a ser la esposa como tal, van a ser invitados, como usted también lo comenta, ¿no? Entonces, ahí está mi Miren, en dado así lo caso, pensaba mi yo, aclaración. hermano, Ok. pero al ver claramente en Efesios que todos somos la esposa, no puedo salirme de ese problema. La única manera es de que solvente ese problema, es decir, que solo los fieles van a entrar a las bodas donde está la verdadera bendición. De ser casado, me puse un anillo y ya. Pero Tiene una otra en otro lugar, ¿no? Pero antes de llegar a la luna de miel, De hecho, esas dos enseñanzas las dio con el pastoral, están grabadas. exacto, Sí. están grabadas. Bien Y explicado ahí. hablando de la mesa, hermano, Mateo 8, que también está grabado, el centurión, Señor, me sanas a mi siervo, di la palabra y mi siervo será salvo. ¿Qué dice Cristo, hermano? Tan grande fe no he visto en Israel. Había mucha fe porque en Juan se salvan muchos, en Lucas se salvan muchos sacerdotes, pero generalmente tan grande fe viene de un romano. Y yo les digo que vendrán del oriente y del occidente. Está hablando ya no de judíos, sino de gentiles con grande fe. Vendrán y se sentarán en la mesa con Abraham, Isaac, Jacob, todos los profetas, hermanos. No solo Cristo.
Todos los grandes héroes de Hebreos 11 y todo lo demás. Elías, todos esos los que resistieron. Pero los hijos del reino serán echados para afuera. Están dando espacio para usted, para mí, para otros gentiles con grande fe. Grande fe es creer, pero actuar también, que hemos dicho eso. Se sentarán a la mesa, y la palabra sentarán se reclinará, que quiere decir que es una boda, y todos los comentaristas dicen, esta es la boda del reino del matrimonio. ¿Quiénes van a ser ellos? Ahí lo dice claramente. Todos los que hemos conocido en la Biblia y los que se han convertido en héroes de la fe en el transcurso de la historia. Sí, pero hermanos, el más pequeño del basurero allá atrás, Cristo dice, el mínimo en el reino, ¿qué hermanos? Mayor que Juan el Bautista, que estuvo en la tierra, que era un gran héroe. Su fama y todo eso, su gloria, la gloria en el reino va a ser mucho más de la que tuvo Juan el Bautista aquí en la tierra. Por supuesto, Juan va a ser mayor en el reino, pero vale la pena entrar, aunque sea un rinconcito, hermano, en el reino, que siempre digo el chiste de que un hermano es que construyó su casa toda redonda, pero una casa redonda, ¿por qué? Porque mi suegra dice, quiero venir a visitarte que sea un rinconcito. Recuerdo el pasaje cuando Juan Bautista pues no fue buen pastor, vivieron a alguien, ¿no? Pero sus discípulos se le fueron, lo abandonaron, un polvo se encarriló a Jesús. A fin de cuentas, ¿no? Pero no lo abandonaron, no, hermano. Él los preparó para que el que viene antes de mí, que no soy digno de sentar sus sandalias. El mundo puede decir, qué mal obra hiciste. Ah, sí, el mundo. Te toca hasta la orilla, mi rey. No. El justo, dice la palabra, por fe vivirá. En Romanos 4 dice así, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que mucho de que orgullarse, sí. Le va a tocar estar aquí adelante, no sé, tiene mucho, ¿no? Sí. Pero la respuesta está inmediata. Dios. Pero, dice ahí, pero no para con Dios. O sea, las obras, por más que hagas, te acabes la vida, las suelas, los zapatos, lo que quieras, a Dios no le importa. Porque no es por obra. Exacto. Porque pero está hablando de un tema de salvación. Cuando está hablando de el honor que va a tener el reino, se sentará con Abraham, Isaac, Jacob y todos. Se supone que el creyente debe de actuar en su nueva criatura conforme a esa naturaleza, como algo natural, ¿sí? Que vas a pecar, cometes errores, sí, pero sabes que me siento malísimo, voy a procurar no volverlo a hacer. Amén. Quiero concluir ya con eso, porque ya estaba de hace rato ya queriendo contestar eso. Pedro habla mucho acerca de ese tema, ¿verdad? Y en el capítulo 4 dice que ya, dice, para de vivir, dice en el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, pasiones y abominables idolatrías. Y habla, ustedes recuerdan también ese texto, de ser santos como nuestro Dios es santo. O sea, complementando eso, ya desde eso quería comentarlo porque tomando los grados, ¿verdad? Que dice, según la santificación, bueno, será el acercamiento. La doctrina de galardones, hermanos, es la doctrina de santificación. Pero enseñada como la Biblia la enseña. La Biblia no solo dice, es esto y esto y lo otro, como Dios nos da la motivación. Que si de veras amamos a Cristo, que
queremos sentarnos a la par de Cristo. Hay requisitos. Y esa obra de fe es la santificación que se está purificando para cumplir esos grandes retos que es imposible que un hombre en su carne sea tan santo, pero puede ser mucho más santo cuando pone su mirada, sus ojos en Cristo y cómo servirle mejor. Y ahí en Apocalipsis afirma lo que dice la Biblia, lo que dice usted, pero la Galardón Apocalipsis 22, 12. Sí, aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según su obra. Y dice al final del libro ya, o sea, La ya para última. terminar dice todo, entonces está confirmado pues todo lo... Pero en cuanto a la salvación, todo aquel que quiera, todo aquel que venga, Así es. venga al árbol de la vida y tome gratuitamente. Los últimos textos dan las dos cosas. Sí. Pastor, en gran manera habla de una salvación, pero ya en esencia estoy entendiendo de que algunos subirán al podio, ¿sí? A ser galardonados. ¿Voy bien? 1 Corintios 4:5 Ajá. nos dice que dejar de juzgar hasta el debido tiempo, y ahí cada uno recibirá su galardón de Dios. Exacto. Cada uno me dice a mí que todos nosotros vamos a tener algo Sí. digno de galardonar. Pero algunos recibirán más, Pero sí, subirán al podio, ¿sí? El nivel es gigantesco. Exactamente a eso me refiero. Gracias. Sí. ¿Ya? Pues mire, hermanos, tengo un estudio sobre las 7 iglesias de Apocalipsis, que se tarda lo mismo que solamente eso. Tengo un estudio sobre los 5 regaños de Hebreos, que en cada uno de esos 5 uno piensa, ay, aquí ya se fue al infierno. Y es muy complicado. Ese era el primer libro que yo de veras me confundí. Dije, si esto es así, ya me voy. Y compré un comentario, lo leí, no suena correcto. Un segundo, un tercero, llevo 12. De ningún otro libro de la Biblia tengo 12 comentarios. Y ahora todos ya, por fin, llegué a lo que concuerda con todo lo que es el texto de Hebreos. Así es de que es largo también el estudio, hermano. Pero está basado en 5 fuertes regaños del autor de los Hebreos que le hace a la iglesia, ¿verdad? Y otra vez se trata de nosotros, y es el regaño para nosotros. El dictador futuro, hermanos, que va a unir la paz en Israel, es una paz falsa, ¿verdad? No voy a leer todo eso. Bueno, una parte sí. Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Las 10 naciones que habla Daniel desde un principio, toda la historia que para él todo era futuro, concuerda con Daniel. Por eso en el seminario, cuando uno estudia Apocalipsis, no lo estudia solo, estudia Daniel y Apocalipsis juntos, siempre, porque no puede entender solo uno o el otro, sino conocer el otro, entender el otro. Y aquí están las bestias, hermanos, que vi una semejante a un leopardo. ¿Recuerdan? Alejandro Magno era en Daniel, y sus pies como de oso. Ahí está el oso de Medo-Persia, que muchos dicen que es ahora Rusia. Su boca como boca de león. Ahí también dijeron, Nabucodonosor, tú eres el león. El dragón le dio su poder y su
trono y grande autoridad. Ya mencionó que el dragón es esa serpiente enviada. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Milagros falsos, hermano. Engaños, y todo el mundo lo sigue por eso. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Entonces allí ya tenemos esa misma escena que Daniel advirtió que en un futuro esto iba a suceder. Y allí cuando él aparece, ahí es donde muchos opinan que estamos a la mitad de la gran tribulación. Vamos a ver un diagrama, quizás la segunda hora, la segunda parte, donde vemos que hay ya, sin duda, son 3 años y medio, 62 a 42 meses, 1260 días, tiempos y medio tiempo. Todos señalan 3 años y medio de la última semana de Daniel, 7 años. Entonces, ¿quién es este hombre y cuándo va a aparecer? Primero, aquí ya leímos Apocalipsis 3, que su carácter está relacionado con el pecado, hombre de perdición. Su religión está opuesta y adversa a Dios. Su poder viene de Satanás, ya lo vimos, aunque parece ser legítimo, como dice que tuvo ese milagro de resurrección, como dice la escritura, que se disfrazan los falsos profetas fácilmente así. Y su castigo va a ser 1000 años en la cárcel de Dios, y luego de allí echado al lago de fuego eternamente. Tengo que leer la parte de Tesalonicenses, porque dice en el segundo Tesalonicenses 2, también se le dio boca que hablaba grandes cosas blasfemias, se le dio autoridad para actuar 42 meses, abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en la tierra, en el cielo, y se le permitió hacer guerra con los santos y ¿qué? Vencerlos. Los santos que viven en ese momento no son vencidos por, me doy por vencido, no, les van a quitar la cabeza, hermano. Y también se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, un solo gobierno mundial. Y le adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, y que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, vaya en cautividad. Si alguno mata a espada, debe ser muerto. Aquí está la paciencia de los santos. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos dice: aquí viene este hombre mal, empoderado por el diablo. La razón que no nos ha vencido ahorita es porque Dios lo está deteniendo. ¿Cómo es lo que lo está deteniendo? ¿Qué es lo que detiene? Entonces hay 4 puntos de vista. El gobierno humano, Romanos 13, 1 al 7, que Dios puso el gobierno para guardar orden, y así, cuando hay caos, el diablo se aprovecha como en COVID. Pero cuando todo marcha como debe ser, democráticamente y todo, el pueblo junto hace buenas decisiones y marcha adelante. Pero durante y después de él, es decir, de la gran tribulación, habrá gobierno. Porque no está sucediendo. Y algunos gobiernos hoy en día los conocen,
Oh, ya se fue el hermano cubano. Acá está. Aquí hay que traer. Oh, acá está. Ya ves, no puedo ver tan lejos, hermano. Algunos gobiernos no lo detienen, sino causan el mismo problema, ¿verdad? Otros, número 2, el diablo. Es contra todo concepto, porque Cristo dijo, el diablo no puede competir contra el diablo. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces no puede ser el diablo. Tercero, el Espíritu Santo. Es el único que puede, el único que tiene el poder. Pero hay problemas en decir que esto que lo detiene será quitado. El Espíritu Santo es omnipresente. Entonces, no concuerda eso exactamente con el problema. Por último, la Iglesia Universal. La Iglesia Universal, que Cristo dijo, el diablo no prevalecerá contra ella, Mateo 16, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que le da a la Iglesia su poder? El Espíritu Santo. Entonces, número 3 era el Espíritu Santo exclusivamente. Aquí es el Espíritu Santo que vive en la iglesia, que vive en nosotros, es lo que nos detiene ahorita. Cuando nosotros nos vamos en el rapto, se va la iglesia. No necesariamente se va el Espíritu Santo, porque van a ser salvos en la gran tribulación. El Espíritu Santo no se va. Se va con su iglesia el poder de detenerlo. Entonces, para mí esa es la mejor. Entonces una iglesia sin el Espíritu Santo está muerta. Una iglesia sin el Espíritu Santo, las iglesias que no creen, literalmente, no quiero decir literalmente porque las presbiterianas y muchas creen literalmente, casi, creen en el Evangelio. Estoy hablando de las iglesias falsas que no creen en la Biblia, que es solamente un libro para, de consejos y lo leemos para aconsejar. A la ligera. Otros para motivar. Las iglesias más grandes del mundo son iglesias paganas que solo tienen sus feligreses porque se sienten bien cantando, sienten bien los consejos que reciben, pero no cambian sus vidas. No se refiere a esas iglesias, ¿verdad? Bueno, el inicio número 7 de la gran tribulación. Al abrirse los sellos, empieza la tribulación. No la gran tribulación. 3 años y medio después, cuando se firma el pacto con Israel de paz, allí empieza la gran tribulación. Porque es falso la paz. Él solo dice eso para tranquilizar las cosas y luego vienen a atacar a Israel. Y empieza la matanza contra el pueblo de Dios y contra todos los que quieran apoyarles y ayudarles. Y de ahí viene la pregunta de Mateo 25, que me diste agua, que me visitaste en la prisión y todo. Es exclusivamente para ese periodo donde el judío es como un animal que lo están cazando y lo están aniquilando por todas partes. Van a matar la tercera parte del judaísmo. Es lo que dice el texto. Que hay 18 millones ahorita, hermanos. Van a ser 6 millones que van a ser aniquilados. Pero no solo 6. Aquí ahorita hay 18 millones. En ese tiempo van a haber muchos más. Y todo cristiano, y no digo cristiano, ni cristino, como digo creyente, porque que el cristiano ya anda con Cristo en las bodas. Es todos los que recibieron la fe de Jesucristo en la gran tribulación, ellos van a ser cristianos por excelencia, por la sencilla razón que no reciben la marca de la bestia y Dios los glorifica por eso y los ayuda y los protege. Pero cuando los que sí reciben la marca, no reciben la marca, la bestia que ha dicho que todos los que no reciben la marca, ¿qué? Los va a aniquilar.
Pero Cristo dice lo mismo, los que no reciben, los que sí reciben la marca, los voy a aniquilar. Entonces es cristiano muy especial. Tiene que andar con una línea fina de obedecer a su Señor y evitar la muerte de la bestia. Y ahí es donde van a salir las buenas obras, porque por naturaleza, tú eres también perseguido, sí, por ser judío, véngase por acá, aquí lo escondo. Y eso va a ser la muestra en la gran tribulación de que uno es seguidor de Dios y no de la bestia. Habla de cristianos genuinos. En ese sentido, hermanos, solo van a haber cristianos genuinos, porque los cristianos tibios van a morir. Así que los sacarán. Van a morir. ¿Sí? Solamente los más fieles van a sobrevivir hasta el fin de la gran tribulación. Solo por eso. Bueno, entonces es un tiempo único en toda la historia, que dice Mateo 24. No hay otro tiempo antes ni después. Orad pues, el 20, que vuestra huida no sea en el invierno ni en el día de reposo. ¿A quién está hablando, hermano? A judíos. Mateo 24 y 25 no les voy a decir exclusivamente, es específicamente órdenes, consejos para el pueblo de Dios en aquel tiempo, los judíos. Lucas 21 se trata de los cristianos. No se trata solo de tribulación. Cristo dijo, en este mundo tendrás tribulación, pero cobra ánimo, ya lo he vencido. ¿Cómo lo venció Cristo, hermano? En la cruz. Pero además, citando textos bíblicos. Mira, tírate de aquí. Mira, come este pan. La palabra de Dios y la práctica. Él no tuvo que ir a la cruz. Lo hizo porque Dios quería y lo voy a hacer por esa razón. No tuvo que ser bautizado. Él no era pecador. No había nada de testimonio que tenía que dar que ya renuncié a la vida antigua. Lo hizo para que se cumplieran todas las cosas de Dios. Entonces no cualquier tribulación, sino una gran tribulación que jamás ha habido en este mundo y jamás habrá. En el mundo tendrás aflicción, dice otro texto, pero es la palabra la misma tribulación, que es más leve que lo que va a pasar. Será grande el lugar de, ya leí Apocalipsis 6:16, decían los montes y las peñas, caed sobre nosotros, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero. Será mundial. Apocalipsis 3:10 ya lo leímos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Será también de Dios. 6:17, la última parte, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? La pregunta es retórica. Nadie podrá sostenerse en pie. Ahora, parte de la razón que no se entiende, porque no se dan cuenta que el día del Señor empieza a los 3 años y medio, termina la parte oscura en 3 años y medio, y luego empieza la parte de luz en 1000 años. El día del Señor es 1003 años y medio. Ese es el día del Señor. Y lo lee en Isaías 6, 1 y 2, lo lee en todo lo que es los profetas menores. El día del Señor, primero oscuridad y luego luz. Primero tinieblas y luego gozo. El día completo. Primero noche y luego día. ¿Suena parecido a algo, hermano? A Génesis, la creación. ¿Isaías qué? 61 y 2. Hubo noche
hubo día, un día. Un día. El día judío es noche primero y luego el día. Esa es la figura. Las 3 series de juicios empiezan aquí en el 6:16 y siguen, continúan. Al abrir los 7 sellos, capítulo 6, llega hasta el 8 y luego el último sello se inicia las 7 trompetas del 8 al 11 y luego la última trompeta se inicia en el 16 porque el 11 hay destrucción de 11, 12, 13, 14 y 15. Toda la gran destrucción empieza con la tierra, el mar, el cielo, los seres humanos. Cuando termina la 7ª trompeta, no queda nada del mundo, hermano. Ahí es donde doy el medio chiste. Jesucristo es el peor ambientalista de la historia. Y se lo digo esos a los que adoran falsamente el mundo. Salvar las ballenas, salvar este animalito tal y tal, pero abortar 50 millones de niños. Totalmente locos. Sí, somos nosotros los mejores ambientalistas, porque reconocemos que todo fue dado de Dios. ¿Y qué cristiano va a destruir un bosque, un perrito, una ballena o lo que sea? Entonces, allí Cristo les abre los ojos a estos idólatras y luego nos da un nuevo cielo y nueva tierra. Igual como Noé, que tuvo que destruirlo todo porque estaba todo el mundo totalmente contaminado. Por la misma razón que Israel tuvo que destruir a los cananeos, Josué, hasta los niños. Pero ¿cómo puede ser? La ira de Dios, hermanos, para que empiece de nuevo, tiene que quitar toda maldad y todas esas mañas que les estamos enseñando también a nuestros hijos. Todo está contaminado. Y de nuevo, hermanos, eso suena feo, pero la verdad es que ¿cuánto tiempo les dio al pueblo en el tiempo de Noé para arrepentirse? Recuerdan de nuevo la primera enseñanza, las fechas, hermano, que el año 4000 antes de Cristo, Adán y Eva. El año 3000, Noé. El 3500. Sí, disculpen, 3500 Noé, 3000, vamos al revés, ¿verdad? El diluvio. Noé vivió más de 500 años y tardó 120 años para construir el arca. 120 años de misericordia, hermanos. ¿Qué está haciendo Moisés? Noé. Y él predicaba, dice, él daba testimonio, hermanos, que viene el juicio. 120 años. Y así terminó todo. Llega Abraham, hermanos, toda esta tierra te daré. Y el texto dice, y el cananeo habitaba allí. Y Abraham construyó un altar al Señor, ¿y qué dice? Y proclamó el nombre del Señor. En todo lugar proclamaba el Evangelio de Dios. La misma palabra se puede traducir y dio testimonio o proclamó. Y ahí solo dicen y llamó al nombre de Dios. Él en realidad estaba proclamando el Evangelio, y que el Evangelio en aquel entonces no era creer en Cristo, ¿verdad? Sino creer que Dios es quien es y que tienes que recibirlo a Él. Abraham todos esos años con el cananeo a su alrededor. La tierra no te la doy ahorita. ¿Qué le dijo Abraham? No solo porque el cananeo está allí, porque el colmo de mi ira
el cómo no ha llegado, de mi ira no ha llegado a su plenitud. ¿Cuánto tiempo desde Abraham hasta Josué, hermanos? Íbamos en 3000 y luego 2000, ¿qué? 2000 Abraham, Abraham, y luego 1500 de Moisés. 1500 Moisés, ya van 500 años. De Moisés a Josué, A David, 1000. no, a David 1000, pero estamos hablando solo de los cananeos. Desde Abraham, 500 años a Moisés. De Moisés a Josué, otros 100 y algo años más. La extensión de la misericordia de Dios. Abraham predicándoles a los cananeos. Hay un verdadero Dios y a Él se tiene que adorar. Se tiene que recibir a este Dios. Y no le gusta a Dios la violencia, la inmoralidad y todo lo demás. Antes de que entrara la ley, ya la ley de conciencia ya existía. Y por eso Moisés creyó a Dios, Abraham creyó a Dios y se lo contó por justicia. Entonces, toda la misericordia de Dios, hermanos, se manifiesta en todas partes del mundo, en todas épocas de la historia. Pero si uno solamente se pone, ay, pero mataron a los niños también. No, el cuadro no es completo, no suena muy bonito. Miren, no hemos tomado un pequeño receso. Son las 2. 2:30 de la comida. No me digas. ¿Y por qué tan largo? ¿Qué no acabamos de comer? Vamos hasta 2:30. En el juicio de las trompetas, hermanos, es cuando aparece el evento número 9, la aparición de los 2 testigos. Los 2 testigos salen con la 5ª trompeta y parece señalar también la mitad de la gran tribulación. Como les dije, en aquella hora hubo gran terremoto, 11:11, y la 10ª parte de la ciudad de Israel, de Jerusalén, se derrumbó. Por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Entonces, por lo menos allí está en Apocalipsis 11:11. Hebreos Apocalipsis 11:11 al 14. Al principio, hermanos, de la gran tribulación, como dije, muchos se salvan, muchos le dan gloria a Dios y se incorporan a la fe. Pero con más y más que avanza el programa de Dios y la destrucción, más dureza de corazón. Se planta su deseo, yo no importa lo que haga, yo no voy a seguir. Y así es. Tengo el diagrama que les acabo de dar de, a ver si lo pueden ver. Está en sus notas, así de que lo pueden repasar y ver los textos bíblicos para que vean cómo es el día del Señor y cómo es el milenio y todos estos eventos. Sofonías tiene el tema del día del Señor y Cristo se refiere a él 2 diferentes ocasiones, en Mateo 13 y Mateo 24, para hablar de su segunda venida en juicio. Cristo es el que cumplirá las promesas de victoria contra los enemigos, dice Sofonías del que viene para el día del Señor. Y hay solo 3 capítulos aquí y el profeta menciona el día 24 veces. 24 veces en solo 3 capítulos. Dice en el 1:14, este día está cercano, está próximo. Este día va a afectar la creación, va a afectar el pecado, va a afectar las naciones. ¿Suena parecido, hermanos? A lo mismo de Apocalipsis. Trae bendición y trae un remanente que va a sobrevivir de judíos así como cristianos. También es el tema principal de Joel, como les dije. 1:5 demuestra juicio a su pueblo.
muchos no entienden que el día del Señor tiene tres partes, hermanos. Lo primero es juicio a su pueblo. Y como dijo el hermano, para purificar, para purgar a su pueblo. Y segunda fase, la liberación y restauración de su pueblo. La tercera parte, el juicio universal sobre las naciones. Y ahí está el diagrama. No voy a repetir todo lo que vimos en 1 Tesalonicenses 5, solo para recordarles que Cristo es el que nos rescatará de esa ira venidera, ¿verdad? Evento número 11 después de esto, la campaña rusa contra Israel a principios del día del Señor. Se firma el pacto con Israel. Ahora, esto es otro evento, hermanos, que nos indica que estamos en los últimos tiempos. No solo que ya Israel es una nación legítima, pero Jerusalén no era su capital. No. Tel Aviv. Estaban todas los representantes mundiales, todos acampados en Tel Aviv. Porque nadie, aunque muchas naciones juraron que iban a votar a reconocer a Israel a Jerusalén como la capital, nadie tuvo las ganas de hacerlo, hermano. Ay, no va a estallar otra bomba mundial y esto y lo otro. Lo mismo que profetizó Dios que iba a pasar, que cualquiera, Zacarías, que cualquiera que se pone en contra de Israel va a tener una piedra pesadísima que no va a poder cargar. Y así ha sido hasta hoy. Pero hermanos, ahora hay naciones que están haciendo la paz con Israel. Primero Egipto, que siempre lo ha hecho, pero Arabia Saudita, hasta Rusia está acercándose con ellos, Jordania, otros países árabes que poco a poco se están juntando en pro de Israel, y eso enoja mucho más a Irán. Todo eso, hermanos, forma el ambiente para que Israel crea que estos países de veras quieren paz, y va a ser legítimo para, según ellos, firmar ese pacto de paz, porque ya todos la quieren, ya todo está bien. Va a ser un engaño, y con eso ya bajan sus armas y llega el ejército, los ejércitos, para destruirlos. Esta guerra es distinta a la de Armagedón. En su comentario que le regalé, allí ponen las dos, porque la guerra Gog y Magog, muchos piensan que es la guerra de Armagedón, pero vamos a ver que es muy distinta, aunque solo se mencionan 20 cerca de la de Armagedón. Pero aunque se menciona allí, esa toma su lugar durante la séptima trompeta, que sería 14, desde 11 a 15. Puede ser el 14, puede ser el 13, y nadie se comprometía a decir cuándo. ¿Por qué no lo dice el texto? Entonces ningún experto en la Biblia va a decir, tiene que ser aquí. No, va a ser más o menos por aquí, y así lo dejan. Pero esa es la primera situación donde se firma el pacto, y luego una región que es la antigua Unión Soviética son los primeros que vienen. Ahora, ¿a quiénes incluye eso? Pues la Rusia actual, Ucrania, que todavía anda en guerra, los países a su alrededor, que como Libia, como Sudán de África, como dijo usted, hermano, van a juntarse todos y decir, bueno, ya hagamos la paz. ¿Por qué? Porque eso es el único
el más grande problema del mundo que ha sido que, de nuevo les digo, una pequeña nación tan pequeñita está causando problemas mundiales, hermanos, que todo el mundo tiene que ir a Israel, Israel tiene que ir con ellos y hablan, platican y ponen leyes en contra de Israel, las Naciones Unidas, cada rato otro pronunciamiento contra Israel, todas las naciones están en su contra y va a llegar a esa guerra. El lugar de esta guerra son las montañas norteñas, mientras que Armagedón es un valle, el valle de decisión en Jerusalén. El tiempo de esta guerra es alrededor de la mitad de la gran tribulación, porque ocurre en medio de una paz relativa. Ese es el único tiempo donde hay una paz, que sería después de haber firmado el pacto de paz. Armagedón sucede a finales de la tribulación en un ambiente de destrucción. Las cosas se ponen en mal, en más y más destrucción, y luego ya vienen sus grandes ejércitos para la final guerra contra Israel, y ahí es donde la sangre corre por todos lados. Hasta la nuca de los caballos, dicen, ¿verdad? La sangre. Es un valle como un tazón, ¿verdad? Los protagonistas vienen del norte. Magog se identifica como la región de Rusia moderna, aunque ya está totalmente dividida. Gog se refiere al líder que va a unir estas naciones. Sus aliados incluyen Persia, que ahora es Irán, también incluye el área de Sudán, Libia, partes de Turquía, Armenia y Ucrania, que ya están presentes. Ninguno de esos nombres existían, hermanos, hasta los años 60, cuando empezaron todos los países a independizarse. Recuerdan, Inglaterra controlaba todo el mundo. El sol nunca se ponía en el reino británico. Y luego poco a poco una y otra se fueron zafando en libertad, en su propia libertad, y ahora tenemos todas estas naciones ya vivientes. Estamos en los últimos tiempos, hermanos. Esta alianza ignora las protestas del norte, del occidente, que es como Estados Unidos, que no se menciona ahí Estados Unidos para nada. Pero Estados Unidos es la única que ha apoyado a Israel hasta cierto punto, y van a haber protestas del occidente, pero no los van a ignorar. Cubrirá a Israel como una nube, dice el versículo 9, pero Dios intervendrá y las destruirá. La alianza rusa quedará sepultada en Israel, Ezequiel 39, para que jamás moleste al pueblo. Último punto, también nos damos cuenta que esta provocación fue por mano de Dios. Dios los permite venir en contra para que ellos mismos se destruyan en ese momento, para que su pueblo y todas las naciones sepan que esto vino de Dios. El inicio de las copas, hermanos, esto es breve. Que ya les dije, Cristo es el peor ambientalista, aquí lo tengo. Es similar a las trompetas, que primero que la tierra, los sellos, la tierra se destruye cierta parte, y luego el mar, y luego los ríos, y luego el sol, y luego la luna, y otras estrellas, y después destrucción general. Distinta las trompetas, que solo destruyen un tercio de lo que sobró de la gran destrucción, un tercio más, y las copas también destruyen todo el mundo. Y luego Dios nos da estas escenas para que sepamos, ya para estas trompetas no hay ningún ser humano, ningún cristiano que pueda sobrevivir esto. Vale más volver a los textos del rapto para ver si es cierto que nos salimos. No se trata, hermanos, de tener miedo del diablo o de tener miedo de la purificación. Se trata del plan perfecto de Dios. Y eso va a suceder con ese fin.
Entonces, Él nos dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No dice, acaparen frijoles y arroz y tortillas porque ya viene el día de hambruna y todo lo demás. No, tenemos la esperanza, hermanos. Y esa esperanza es la que nos purifica también. Que Él ya Y habla claramente, pastor, ahí en Juan 3:17, ¿verdad? Que Jesús no vino a condenar al mundo, no. ni por el mundo para salvo por él. También lo vuelve a repetir en Juan 12:50, ¿verdad? Que él no vino a condenar al mundo. No. Y cuando Juan quiere aniquilar a los samaritanos porque lo rechazan. Y dice, no entiende lo que el propósito de mi venida. No es porque no creen, porque no te rechacen que los odio, no. Los amo y quiero hasta el último momento que se salven. Y lo que habla también enseguida, ¿verdad? Que Juan 12:52 dice que quien nos va a juzgar va a ser una palabra que dijo él, ¿no? Quien nos va a juzgar va a ser la misma palabra. Que ellos no recibieron. No, ellos dicen que Moisés es mi protector. No, Moisés te condena y yo te voy a condenar con mi propia palabra, no la de La él. propia palabra. Tenemos 5 minutos para prepararnos. Si la mordió solamente porque el mío así hace, Ya no hay tiempo de perder el tiempo, pastor, ya. ¿Cómo están? No hay tiempo de estar perdiendo el tiempo. El grupo ya está. Sí, hermano, creo que así es. Ya estamos en break, hermano. Sí, ya. Ah, ok. Se me da la cabeza.